Uno de los fenómenos sociales más interesantes de época contemporánea es la evolución que sufre la vestimenta desde su consagración en alta costura por parte de Charles Frederick Worth en 1858 hasta la actualidad, donde, según principios de elitismo y técnica artesanal, el vestido se convierte en una obra de arte, puesto que Worth firma para que su idea preceda a los gustos del público. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las ideas de los diseñadores se distribuyen más fácilmente porque surge la moda prêt-à-porter, cercana al público y a la masa, que sí puede ahora adquirir las ideas del diseñador, porque la revolución técnica de la industria textil ha permitido su reproducibilidad. En este vídeo vamos a exponer parte por parte qué supone la obra de Walter Benjamin con respecto a la evolución de la industria y cómo eso afecta a la obra de arte, a la percepción que el público tiene de ella y qué papel juegan las nuevas obras de arte en su época de reproducción. Ampliaremos los pensamientos de Benjamin a un fenómeno social y artístico al que él no pudo atender, que era la revolución de la vestimenta desde Charles Worth hasta la democratización de la moda con el prêt-à-porter, que significa listo para llevar, donde la imagen personal se configura como otro de los resortes de la sociedad de consumo y la alienación de la clase trabajadora. Términos como reproducción, masa, valor cultural, suenan como ecos que recuerdan a la figura de Walter Benjamin, figura clave para entender la Escuela de Frankfurt, el centro de estudios culturales que se creó en Alemania después de que cayera la figura del Kaiser y no surgiera ninguna revolución del proletariado como sí había pasado en Rusia. Benjamin, junto con Horkheimer y Adorno, son los representantes de la escuela, y entre sus principales objetivos de reflexión estará darle una explicación a qué ha fallado, por qué la gente de Alemania no ha luchado a pesar de que estaba todo a su favor para una lucha. El arte juega un papel fundamental en la Escuela de Frankfurt, como se ve en Adorno. Sin embargo, hay algo que siempre se escapa a la hora de entender a Benjamin. Por eso, mucha gente cree que Benjamin está defendiendo el aura de la obra de arte y que era un elitista. Rechazaba el avance del arte porque le parece mejor lo que se hacía antes. Y eso denota no haber entendido a Benjamin para nada, habiéndose quedado en la superficie de su pensamiento. De hecho, cuando Benjamin pone en contraposición el valor ritual con respecto al valor exhibitivo máximo que puede tener una obra, se ve claramente que corresponde con una dialéctica que él presentó en muchos de sus estudios. Benjamin juega constantemente con positivos y negativos, juego de opuestos. Habla de muchos temas de diferentes categorías, pero no se encasilla en ninguno de ellos. La explicación que da Hannah Arendt de él explica este juego de opuestos y también el halo de misterio y de desconocimiento que cubrió todos sus estudios y escritos. De poder haber vivido más, se podría haber sabido cómo se desarrollaron sus últimos estudios. Sin embargo, falleció al suicidarse escapando de los nazis. La obra de arte en su época de reproductividad técnica es un breve ensayo de 19 capítulos de muy corta extensión, pero que a primera instancia puede resultar difícil de leer porque Benjamin utiliza un lenguaje muy propio y personal, por lo que esos capítulos se podrían multiplicar por 2 o 3 dependiendo de las veces que haga falta leer o volver a leerlo para comprenderlo mejor, que de hecho es lo que me pasó a mí. El ensayo de Benjamin puede dividirse en 2 partes. En la primera parte asienta el marco o eje que propone y lo aplica a todas las artes, principalmente a las plásticas, sobre todo antes de la invención de la fotografía en el siglo XIX. En la segunda parte del libro, dando por asumido ese marco, explica cómo son las nuevas formas de arte que nacen de la reproducción, la fotografía y el cine. Benjamin propone un nuevo marco en el que entender la obra de arte. Como marco podemos entender binomio donde se puede encasillar la obra de arte. Por ejemplo, un manuscrito medieval es transportable y móvil, mientras que una abadía es fija en un sitio geográfico determinado y por lo tanto no es transportable ni móvil. Si esto se extrae y se crea un eje con 2 polos opuestos partiendo de su movilidad, tenemos transportabilidad o fijación. Ahora podremos coger cualquier obra y llevarla a este esquema para sacar conclusiones. Por ejemplo, tenemos un relicario cristiano de una iglesia, que en caso de restauración sí puede trasladarse al centro donde se lleva a cabo su restauración, por lo tanto es móvil. Por otro lado, la escultura del David de Miguel Ángel.
Debido a sus grandes dimensiones y tamaño, no puede transportarse con la misma facilidad, por tanto es fija y a la hora de restaurarla permanecería en el sitio. Esta idea de dividir en dos categorías el arte no es nueva ni inventada por Benjamin, viene sobre todo de la Escuela de Viena y en concreto de Heinrich Wölfflin y Alo Riegel, que crean y desarrollan el binomio táctico-óptil, que es muy importante para el formalismo, pero que aquí no vamos a detallar. Ahora, sabiendo lo que es un eje, veamos qué eje o marco propone Benjamin para entender la obra de arte. Él propone el marco del valor exhibitivo de una obra de arte, es decir, cómo de accesible es una obra de arte dependiendo de varios factores: la técnica con la que se ha creado, la función social que tiene y la capacidad de ser copiada numerosas veces, lo que él llama reproducción mecánica. Por ejemplo, las imágenes religiosas de una cofradía se guardan en la capilla de una iglesia. Han sido creadas mediante una técnica humana, la talla en madera, el policromado o el bordado de las vestimentas. Tiene una función social de culto dentro de una religión determinada y tiene significado tanto para los hermanos de esa cofradía como para los historiadores que quieran estudiar el arte de esa época en esa ciudad donde está esa imagen en concreto. Se pueden hacer copias de esa imagen religiosa. Se pueden hacer una copia de una imagen de, por ejemplo, una virgen de una iglesia. Sí, pero solo esa pieza está en ese sitio y ha sido hecha por las manos de un artista determinado, en un momento histórico determinado. Sería auténtica, irrepetible, porque aunque se haga ahora, no sería igual, porque no podemos viajar en el tiempo para hacerla en el siglo XVII, ni tampoco podemos resucitar a los muertos para que su artista la haga de nuevo, haga una copia de ella. Por tanto, el valor de exhibición en el mundo es muy limitado. Solo muy pocas personas podrán llegar a ver esta obra de arte. Está reservada a unos pocos. Habiendo entendido este marco o eje donde puede moverse la obra de arte, ahora vamos a profundizar más en las concepciones que Benjamin toma para crearlo. Es decir, vamos a explicar esta primera parte del libro en la que Benjamin explica el valor exhibitivo. Antes de la invención de la fotografía, las obras de arte eran manuales, porque necesitaban las manos de una persona para llevarlas a cabo. Hasta ahí bien. Había técnicas de copia, como por ejemplo la escultura en bronce a la cera perdida, que necesitaba de un molde de piedra tallado en negativo y que después de crear una obra podía seguir creando otras más. La reproducción, la copia, también se daba con la imprenta o el grabado, técnicas que permiten volver a crear una copia de la obra original para su difusión y puesta en conocimiento. Pero, sobre todo, la obra de arte tenía un valor especial porque era auténtica, no tenía otras copias, era especial y única, tenía aura. Benjamin dice: en la reproducción de una obra de arte, incluso en la más perfeccionada, siempre falta un factor, su hic et nunc, su existencia única en el lugar donde se encuentra. Su historia se manifestaba exclusivamente sobre esa existencia única. El hic et nunc del original constituye el contenido de la noción de autenticidad. La autenticidad de una cosa integra todo lo que ésta implica de transmisible debido a su origen, tanto su duración material como su testimonio histórico. Ese testimonio, basado en la materialidad, es puesto en tela de juicio por la reproducción, de la que toda materialidad se ha retirado. Aquí, el hic et nunc significa del latín aquí y ahora. Lo que Benjamin nos quiere decir es que la forma en la que hemos entendido el arte es en base al carácter de autenticidad, a que una obra sea única e irrepetible. El que una obra sea única e irrepetible depende de cómo se ha realizado, su técnica o sus materiales, y también el momento histórico. Pero se entiende perfectamente que eso es un señalamiento que él hace a cómo los teóricos de arte han entendido el arte. Si una obra permite su copia y deja de ser única y auténtica, eso no quita que sea una obra de arte. Sigue siéndolo, incluso más todavía, porque la materialidad, al duplicarse la obra, puede conservarse mejor y sigue siendo testimonio histórico de una época. Benjamin prosigue con un nuevo concepto, que es el de aura. El aura es lo que aquí hemos explicado, que una obra sea única, auténtica e irrepetible.
El aura de las obras de arte antes de la invención de la fotografía está destinada a perderse por completo, porque la evolución técnica de la humanidad ha creado nuevas formas de hacer arte que no son manuales. Las nuevas técnicas permiten la reproducción, es decir, sacar todas las copias que se quiera, como por ejemplo la fotografía y el cine. Pero a este punto no se ha llegado solamente por un avance técnico, sino también social. Antes, la obra de arte se escondía a su público y era la sociedad la que tenía que acceder a ella para encontrarla y poder contemplarla. Pero la sociedad quiere poder contemplarla con más facilidad, y si para ello hay que llevar a cabo su reproducción en copia, que se lleve a cabo. Este deseo de la sociedad porque las obras artísticas les sean más accesibles, lo ve Benjamin claramente en la prensa, que desde el siglo XVIII con la Ilustración y la Enciclopedia ya difundían grabados de algunas obras para que la sociedad tuviera conocimiento de ellas. Otro aspecto importante de las obras de arte antes de la invención de la fotografía era la percepción y receptividad que la sociedad tenía de ellas y del arte. Benjamin señala que la percepción de las obras de arte con aura, con autenticidad, eran creadas en base a un ritual, un culto, entendiendo culto como los elementos sociales y de pensamiento que condicionan la creación de esa obra de arte. Por ejemplo, volvemos a la imagen de la Virgen que se ha mencionado. Esta tenía su función ritual dentro de unas coordenadas sociales y de pensamiento. Era creada para uso eclesiástico de la Iglesia. Con la llegada de la Ilustración se rechazó todo pensamiento religioso en potestad de la razón y la imagen de una virgen fue tachada de necedad y engañabobos. Pero en la Ilustración se crearon otras obras de arte, siguiendo los principios de autenticidad y aura que compartían con la imagen de la Virgen, como por ejemplo una escultura neoclásica, que sí se asemejaba más al ritual cultural y social de los tiempos de los Ilustrados. El ritual cambia, pero sigue habiendo un ritual. La obra de arte sigue estando anclada a su necesidad de ser única y auténtica para ser arte. Esto explica que cuando naciera la fotografía y la obra de arte pudiera ser reproducida todas las veces que se quisiera, muchos fotógrafos rompían el negativo para que solo se pudiera tener una copia de la imagen tomada para así conseguir que se valorara como arte. La fotografía era mal vista porque no creaba una obra de arte única, y por eso los fotógrafos buscaban elevarla a la categoría de arte rompiendo sus negativos e impidiendo su copia. Como diciendo, mira, que mi obra no puede ser copiada. Por favor, aceptad que esta fotografía es una obra de arte igual que la puede ser un Rembrandt, que no se puede copiar. El problema estuvo en seguir entendiendo arte como autenticidad o unicidad. De ahí que en los primeros años de la fotografía el pictorialismo quisiera parecerse todo lo posible a la pintura. Y, siguiendo con el ritual, Benjamin dice, empero, una vez que el criterio de autenticidad deja de ser aplicable a la producción artística, la función social del arte en su conjunto queda invalidada. Su fondo ritual debe ser sustituido por un fondo constituido por otra práctica diferente, la política. Y de política se encargarán los fotógrafos y cineastas posteriormente. Benjamin pone más ejemplos de ritual y valor cultural de la obra de arte, pero sobre todo deja claro que el valor ritual de las obras de arte las ancla a su mínima exponibilidad o exhibición. No necesitan ser mostradas a todo el mundo porque al haber sido creadas mediante un rito cumplen una función mágica. Por ejemplo, los tesoros de las tumbas egipcias, que estaban ocultos a todos porque se realizaron para acompañar a los fallecidos al más allá. También los capiteles de muchas catedrales góticas, que tienen rica decoración en los puntos más altos de la columna, que no son visibles al ojo porque tienen una función diversa, por ejemplo apotropaica, es decir, de protección. Tienen la función de estar ahí, no de ser vistas. En contraposición, el arte irá evolucionando a su exhibición a medida que evolucione la técnica. La invención de la pintura al lienzo en la Edad Media hará más accesible la pintura que un mural de una iglesia. También la invención del grabado hará que muchas obras existentes sean conocidas por muchas más personas. Por tanto, tenemos un arte que es ritual y que cumple una función mágica en determinadas épocas de la historia, dependiendo de cuál era la base de pensamiento y creencia en la que se creaba un objeto.
Una obra de arte que dependía de técnicas que dificultaban la copia y la reproducción, dando lugar a obras cargadas de aura, autenticidad y unicidad. Al no permitir esa reproducción, la sociedad tenía muchas dificultades para contemplar la obra, por lo cual se tendía al elitismo. Solo el que pudiera ver la obra podía hablar de ella con propiedad. Pero con los avances técnicos todo cambia. Ahora ya no es solo que el arte pueda ser reproducido en copias con exactitud y eso dinamite el aura, sino que muchos formatos artísticos estarán basados únicamente en la reproducibilidad, porque esa será su médula espinal. Arte basado en ser reproductible, como el cine y la fotografía. Ya no estará oculto a la masa y la mayoría de la sociedad, sino que será su principal función ser mientras más visibles, mejor. Ya no tendrá una función ritual y mágica, sino que tendrá un valor cultural en tanto que sociopolítica a gran escala, porque es el arte de las masas. Por tanto, lo que diga el cine y la fotografía será muy importante, porque influirá en un gran número de personas. Por tanto, las productoras, cineastas e industrias pueden usar el cine para la alienación de la sociedad, porque es un altavoz enorme. Pero antes de entrar en el nuevo ritual que cumplen las obras de arte en la época de reproducción técnica, vamos a ver brevemente qué ha cambiado en el cine y la fotografía. Benjamin habla en un inicio de la fotografía, los problemas que surgieron tras su invención, el intento de reflexionar si era arte o no, sin siquiera tener en cuenta todo lo que estaba pasando realmente y los primeros pasos que la fotografía tuvo en la humanidad comparándola con el ritual, el valor exhibitivo y su función social. Básicamente, Benjamin explica que cuanto más se aleja la fotografía de la idea de arte previo a la reproducibilidad técnica, más gana sentido en el mundo. Cuando sirve de documentación y crítica política, encuentra su lugar. Con el cine pasa algo distinto. Para Benjamin, el cine adelanta la fotografía a una velocidad imparable, pero no porque las cintas de cine sean una sucesión de imágenes tomadas. Tampoco porque su producción sea mayor y por tanto su coste, sino porque en sus orígenes el cine nació para mostrar la realidad de la clase obrera, entendido como un arte de masas. Eso pasaba con los hermanos Lumière y todos los primeros cineastas que grababan las salidas de la fábrica y las estaciones de tren donde viajaban las familias obreras. La fotografía seguía anclada a la idea del pasado donde la pintura era un arte elitista y seguía ahí debatiéndose. Pero el cine nació directamente para ser mientras más visible, mejor. Este impacto que tiene el cine es muy significativo para Benjamin, pero antes de hablar de política, habla de las diferencias que representa el cine con respecto a la fotografía y el teatro. El teatro tenía sus actores y actuaban en directo ante un público. Pero en el cine la gestualidad, los guiones y la expresión son repetidos una y otra vez delante del tomavistas. Prueba, fallo y repetición. Todo delante de un comité o grupo de expertos que saben qué es lo que quieren para la obra expresamente. Porque la consecución de imágenes y el movimiento tiene que crear una impresión en la memoria de los espectadores y cualquier detalle es importante. Para Benjamin, lo importante no es que la obra haya cambiado con ciertas evoluciones técnicas, sino cómo va a cambiar el público, los espectadores, ante esta nueva obra de arte realizada bajo la reproducción técnica, porque cambia por completo la perspectiva de ver una obra de arte. El cine, para Benjamin, está unido a la masa. En ella, este arte encuentra su motivo y fin. Pero la industria cinematográfica y el capital no quieren que lo que produzcan sirva a los obreros a que tomen conciencia de su realidad. El cine ha nacido para las masas, pero las masas no pueden ser representadas por el cine. Si no, las grandes multinacionales caerían ante la demanda de los obreros, a que se reparta la plusvalía entre todos. No. La industria cinematográfica tiene que buscar una solución ya. Y es así como nace el fenómeno de las estrellas del cine. Las estrellas del cine para Benjamin quedan explicadas así. En la representación de la imagen humana por el aparato, la alienación del hombre por sí mismo encuentra una utilización sumamente productiva. Se apreciará
toda su magnitud en el hecho de que la sensación de extrañeza del intérprete frente al objetivo, descrita por Pirandello, tiene el mismo origen que la sensación de extrañeza del hombre frente a su imagen en el espejo. Promovido por el capital cinematográfico, el culto de la estrella conserva ese encanto de la personalidad que desde hace tiempo no es más que su falsa irradiación de su esencia mercantil. Los noticiarios demuestran con bastante claridad que cualquier hijo de vecino puede resultar filmado. Hoy cada hombre tiene derecho a ser filmado. Algunos intérpretes de los cines soviéticos no son actores en el sentido occidental del término, sino hombres que representan su propio papel y, en primerísimo lugar, su papel en el proceso laboral. En Europa occidental, la explotación del film por parte del capital cinematográfico le impide al hombre hacer valer su derecho a mostrarse en ese papel. La industria cinematográfica tiene sumo interés en estimular a la masa por medio de representaciones ilusorias y especulaciones equívocas. La aspiración al individuo aislado a ponerse en el lugar de la estrella, es decir, a apartarse de la masa, es precisamente lo que aglomera a las multitudes espectadoras de las proyecciones. En otras palabras, ve al cine a ver lo guapa que está Sydney Sweeney. Ella es una estrella, un icono de la cultura. Ella ha trabajado muy duro para llegar ahí. Si tú trabajas tan duro como ella, algún día lo serás. ¿Quieres salir de las paredes de Gotelé y tu piso de 30 metros cuadrados que compartes con 3 compañeros de piso? Trabaja, trabaja, trabaja. Piensa en ella y algún día serás igual. Tus vecinos son pobres y no tienen estilo, pero tú, precisamente tú, puedes ser diferente. Puedes ser como Sydney Sweeney. Haz TikTok para hacerte famosa. Compra cremas. Cuida tu imagen como lo hace ella. Cuida tu cuerpo para que sea igual que el de ella. Trabaja, compra, trabaja, compra, trabaja, compra. Obsesiónate con algo que no existe, que nunca va a pasar. Y podremos decir, bueno, con Sydney Sweeney no, pero puedo ser influencer, que muchas se han hecho famosas así. Mira Lola Lolita, mira María Pombo, mira lo que sea. Tú sigues mirando una pantalla que no puedas ni despertarte una mañana sin ver la vida de otra persona en vez de la tuya propia. Pero bueno, volviendo con Walter Benjamin, porque después de asentar la idea de las estrellas como arma de la industria cinematográfica para alienar a la población, sigue hablando de la nueva dimensión que abre el cine. Si alguien quiere ampliar en concepto lo que él entiende como fotografía y cine, puede leer su obra, porque hasta aquí ha quedado explicado su marco o eje que se basa en el valor exhibitivo de una obra de arte. Lo último que él plantea en el arte de la actualidad o hacia dónde debe dirigirse el arte, teniendo en cuenta que él escribe esto en 1930, es el concepto de politización del arte frente al de estetización de la política. El arte, después de haber separado del ritual y el culto social que tenía, debe buscar otro nuevo enfoque de esa práctica. Debe estar ligado a una función social porque si no, los medios técnicos evolucionados van a convertir todo lo cultural en una enorme maquinaria de lobotomización del individuo. Si el arte no va dirigido con un mensaje a la sociedad para que ésta pueda cambiar a mejor, todas las técnicas aprendidas por el ser humano van a ser usadas en contra del ser humano bajo el capitalismo, como psicología de las imágenes, marketing del consumidor, neuropsicología de la óptica y el sonido, filosofía del individuo, antropología social, manipulación de las noticias, fake news, el algoritmo. Toda la tecnología se pone al servicio para convertir a la masa en algo más manipulable. Pero es que además todas esas tecnologías van a ir revestidas de un diseño bonito. Eso es lo que Benjamin entiende por estetización de la política. Volver deseables estéticamente métodos de dominación del individuo. Él no pudo ver el auge de las tecnologías e Internet. Benjamin habla de los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX. Para él, las naciones europeas que han privatizado los beneficios del trabajo colectivo han dado como resultado un proceso acelerado de las tecnologías. El capitalismo sustrae la plusvalía de sus trabajadores y con esa plusvalía llena las arcas de una industria que encuentra en el cine una forma de dominación del trabajador.
El avance de la ciencia por la ciencia y el dinero por el dinero lleva irremediablemente al desastre de la guerra y del fascismo. A lo que él escribe: cuando el orden de la propiedad retrasa y reprime la utilización natural de las fuerzas de producción, la intensificación de la técnica, de los ritmos de vida y de las fuentes de energía tiende a su uso contra natura. Y lo encuentra en la guerra. En esta guerra, la técnica insurrecta, porque la sociedad la ha frustrado en su material natural, se cobra en el material humano una indemnización por daños y perjuicios. En vez de canalizar cursos de agua, llena sus trincheras de olas humanas. En lugar de sembrar la tierra desde lo alto de sus aviones, disemina incendios en ella y encuentra en sus laboratorios químicos un procedimiento novedoso e inmediato para eliminar el aura. Los futuristas ya hablaban de la belleza en la guerra, y Marinetti ha extraído la obra de Benjamin para el análisis de este intento de hacer estéticos los grandes horrores de la humanidad. Ante esto, Benjamin propone la politización del arte. Encuentra en el arte la forma de salvarnos. A la misma conclusión que llega, aunque con camino muy distinto, su compañero Theodor Adorno. Hasta aquí la explicación del ensayo de Walter Benjamin. Esperemos haya quedado claro el carácter de exhibición de una obra, el ritual, el aura, el fenómeno de las estrellas de cine y la politización del arte. Benjamin es muy preciso al escribir y muy claro en sus intenciones. Su pensamiento, con normalidad, se sustrae, por lo que sea, muchas veces de la política. A los profesores les gusta quedarse con el aura y el valor exhibitivo. No les gusta explicar el fenómeno de masas y la politización del arte. Por lo que sea, o bien porque no les parece importante, o bien porque no les dejan. En cualquier caso, aquí esperamos que haya quedado claro, y de querer profundizar en los aspectos de la fotografía y del cine, solo tenéis que leer su obra. Cuesta trabajo al principio entenderla, pero esperemos que con este vídeo se haya quedado más sencillo. Ahora vamos a intentar llevarlo a la historia de la moda de forma sencilla y respetando el pensamiento de Benjamin. Imaginemos qué diría él de la moda con respecto a su evolución en la época de reproductibilidad técnica. La historia de la vestimenta puede dividirse en este marco de valor exhibitivo de la obra de arte. Antes, la vestimenta era artesanal, era símbolo de poder o distinción para quien la llevaba puesta. Se hacían manualmente los bordados y en telares los tejidos. Todo esto dando grandes saltos en la evolución de la vestimenta y quedándonos con lo puramente técnico en lo que respecta a Benjamin. A este trabajo manual hay que añadirle que hasta 1858 la vestimenta no se consagra como un arte, académicamente hablando. Hasta el momento seguía siendo una artesanía, hasta que no llegó el nacimiento de la alta costura con Charles Worth. La pintura y la escultura siguieron siendo artesanía hasta el Renacimiento, donde ya con la escuela neoplatónica de Marsilio Ficino se usó el lema horaciano ut pictura poesis y se elevó la pintura y la escultura a la categoría de arte, entendiendo arte como producción técnica intelectual donde el artista es el genio de la obra y por tanto debe firmar su obra de arte, donde hasta antes muchas eran anónimas. La vestimenta llega más tarde a ser coronada como arte, pero llega, o al menos así queda recogido en la Cámara de Alta Costura de París y en el Ministerio de Cultura de Francia. Que fuera parte de eso, la moda y la vestimenta sigan siendo negadas como arte y su presencia en las enseñanzas académicas sea ínfima, por no decir invisible, es otro aspecto. Pero ese es un tema para otro vídeo. Aquí lo que nos interesa es que la moda y la vestimenta sí tenían muchas razones para ser artes, que quedaban a medio camino entre el valor ritual y el valor de exposición máximo que plantea Benjamin. Básicamente porque es un arte para llevar puesto. En determinadas ocasiones especiales, sí, pero en muchas no, y también era visible. Y bueno, cuando estamos diciendo ocasiones especiales es porque tenemos en mente desde un polisón francés a mediados del siglo XIX hasta la dalmática o casulla de un sacerdote que lleva en una liturgia cristiana. Por tanto, lo que nos podría decir Benjamin
es que la moda y la vestimenta ha sido por cuestiones obvias muy difícil de anclar al aspecto de aura y valor ritual. Desde 1858 hasta la Segunda Guerra Mundial podemos hablar de los diseñadores clásicos: Poiret, Vionnet, Delaunay, Lucille, Schiaparelli, Chanel, Dior, donde todavía la moda está anclada a su proceso de producción manual y estaba conociendo sus primeros años como arte consagrado. Los diseñadores hacían piezas consideradas como arte, sí, pero eran poco asequibles a un público por el alto valor que tenían. El patronaje de una prenda y su copia estaba castigado y penado, porque pertenecían al trabajo intelectual de los artistas. Esto se ve muy bien reflejado en la película de Anne Burda, que se colaba en los desfiles de París para llevar a Alemania ideas de patronaje para que sus clientas pudieran vestirse como las parisinas. De hecho, la vida de Anne Burda nos sirve como ejemplo para entender que el diseño de un artista, como es el trabajo intelectual de los patrones de costura, puede ser copiado numerosas veces, porque la vestimenta permite la reproducción a una escala determinada. Ahora bien, en la Segunda Guerra Mundial, lo que intenta Anne Burda lo hace Estados Unidos a gran escala. Aquí hay que irse a la figura de Claire McCardell, que, previa al estallido de la guerra y ante las necesidades económicas de los habitantes, crea prendas con gusto y estilo que se democratizan por su bajo coste. Su trabajo en Townley Frocks dio origen a piezas de diseño a coste de $7, como fueron el vestido popover o el vestido tienda monacal, que se ajustaba con una cuerda. Claire McCardell apunta y dispara a lo que la industria de la costura será en el futuro, y da en el centro de la diana. Solo hay que esperar a la llegada de los años 60 con Marie Quant, su minifalda y Courreye para ver que las ideas de los diseñadores son ya producidas en torno a la democratización, asequibilidad y distribución que permiten la revolución técnica en todos los sentidos, desde el transporte de las materias primas hasta el abaratamiento de los costes que permiten crear tiendas asequibles con prendas pensadas por diseñadores consagrados. Benjamin nos diría que el valor exhibitivo de la moda ha cambiado y revolucionado. Ya no es un archivo de diseñador, ya no es un vestido de cóctel que te pones para una ocasión especial. Ya está en todas partes, porque su evolución depende de la reproducción técnica. Y ahora la moda tendrá un nuevo valor cultural, que no es de culto o rito, es otro nuevo. Por tanto, si la vestimenta y las ideas de diseñadores son cada vez más reproducibles y asequibles, deben tener un fin político. La industria querrá que los consumidores de ropa idealicen a una figura o estrella, que las chicas jóvenes de la década de los 60 en adelante quisieran ser iguales a su actriz favorita, a su cantante favorita o a su influencer favorita. La industria querrá usar la moda a su favor para que cada uno en su casa se monte su película e idealice una vida que no puede tener. Y sobre todo, que siga comprando. Ante la estetización de la política, Benjamin dirá: la politización del arte. Usemos el arte de vestirnos para reflejar una sociedad de consumo masivo. Podríamos empezar haciendo nuestra propia ropa o personalizándola, o usando materiales sostenibles. Usemos el arte de vestirnos para expresar nuestra libertad. No nos vamos a vestir como hacen las estrellas de la industria de la cultura. Pero sobre todo, usemos el arte de vestirnos para no tener miedo y ganar confianza. No tenemos complejos de nuestros cuerpos, no hay que cambiar nada. Lo que hay que cambiar es que se nos venda la idea de cuidarnos constantemente, porque nos venden que nuestro cuerpo no es igual de atractivo que el de cierta persona. Pero es que nosotros lo compramos. Queremos ser como los famosos. Lo que realmente hay que cambiar en la moda es una necesidad constante de gastarnos 100 o 200 euros al mes en ropa que es plástico, que no nos va a hacer sentir mejor, porque nos vamos a aburrir de ella. Y cuando nos aburramos, vamos a seguir comprando más y más en un círculo vicioso. Lo que tenemos que cambiar quizá empieza por aceptar que no vamos a ser una estrella de la industria de la cultura, ni una influencer, y que nuestro cuerpo ya está bien. Y a esto se llega dejando de consumir masivamente ante el miedo que nos han metido en nuestra cabeza de que nuestro cuerpo nunca va a estar bien.
La ropa, cuando nos la ponemos en nuestro cuerpo, puede llegar a cambiar por completo nuestro carácter de humor. Sus colores, su forma, su mensaje pueden liberarnos. Eso sería la politización del arte. Los diseñadores de moda, por tanto, deberían desligarse cada vez más de lo que pide la industria. Buscar el conflicto si es necesario. Aprovechar las pasarelas para descubrir una nueva forma de vestir y entender la moda. Despolitizar las ideas que nos han vendido para empezar a politizar nuestro propio cuerpo. Camino que ya habían señalado Vivienne Westwood, John Galliano o Alexander McQueen.